Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, iglesia? En esta tarde yo quiero traer una reflexión para todos nosotros que nos va a venir muy bien a todos, porque en el tiempo que estamos pasando es necesario adquirir de unas cosas como es la sabiduría divina, la anchura de corazón y también la prudencia. Estas tres cosas fue que el rey Salomón le pidió a Dios cuando él comenzó a ser rey. Era muy joven, tenía entre 16 y 18 años y lógicamente le faltaba experiencia. Por eso él le ora a Dios y le pide estas tres cosas: sabiduría divina, anchura de corazón y prudencia. Esto era para que él pueda gobernar a Israel. Él quería saber y que se quería interesar por su pueblo, lo quería gobernar bien, por eso le pide esto a Dios. Y Dios se maravilla en esta palabra, en esta oración que Salomón le hizo. Entonces Dios le dio esta sabiduría, la anchura de corazón y la prudencia. Estas tres cosas, hoy en día, nosotros como miembros de la iglesia, tenemos que pedírsela a Dios en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque en este tiempo vamos a necesitar de estas tres cosas fundamentales. Porque estamos pasando tiempos difíciles y sabemos que el enemigo va a tratar de traer confusión, de traer engaño, división, y va a tratar de siempre desenfocarnos del camino este tan hermoso que hemos elegido. O sea, Dios nos llamó, nosotros lo aceptamos, y por eso tenemos que pedir estas tres cosas al Señor. Si nosotros tenemos estas tres cosas, vamos a ganar mucho terreno al enemigo. Por eso hoy, hermano, yo te estoy alentando que cuando nosotros oremos, le pidamos a Dios estas tres cosas fundamentales, que es la anchura de corazón, la prudencia y también la gran sabiduría. Yo te voy a dar la definición de lo que es una sabiduría. La sabiduría que nos da el Señor es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio y la experiencia. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y el conocimiento. Pero esto es la definición de sabiduría, pero esta es una sabiduría de hombres, de seres humanos. Nosotros debemos pedirle a Dios la sabiduría divina, la que el rey Salomón le pidió a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es omnipotente, es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Si nosotros tenemos esta sabiduría que viene del Señor, vamos a tener un amplio conocimiento del terreno en donde nos movemos. Vamos a ganarle terreno al enemigo. Vamos a tener un buen discernimiento. Vamos a tener sabiduría y prudencia. Todas estas tres cosas son necesarias para nosotros en este tiempo, que es la anchura de corazón. La anchura de corazón es en lo que nos tiene que llevar a nosotros a amar el prójimo, amar todo, pedirle a Dios ser como el águila, porque el águila desde los cielos, el águila ve todo desde los cielos. Entonces nosotros tenemos que tener esa perspectiva de tratar de ver todo, la necesidad de las personas. Ser, como dijo Jesús, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también es sentir el amor por estar los días sábados en una reunión, de tener los estudios, de orar, de interceder. Ese es el amor que nosotros tenemos que pedirle a Dios para todos, que esto no sea una carga, sino que sea una necesidad muy linda, que sea algo que necesitemos, algo que amemos. Y no solamente ese amor tiene que ser para nosotros, sino también para los demás. Generalmente los necesitados son la gente pobre, la mayoría es la gente pobre que necesita de nosotros, que lo ayudemos, que le llevemos alimento y mucho más la palabra en este tiempo. Por eso hay que tener ese amor, pedirle al Señor ese amor amplio, ese corazón amplio, para tener amor por todas estas cosas que Él nos demanda. Pero también el otro día yo pensaba que no solamente a la gente pobre le hace falta
amor, llevar la palabra. Hay mucha gente rica, adinerada en esta provincia, en Rafaela, que también necesita de nuestra palabra, de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque son gente que el Dios de ellos es el dinero. Y cuando el dinero no puede satisfacer las necesidades de la gente pudiente, de la gente que tiene mucho dinero, entonces comienza la desesperación, comienza el diablo a oprimirlos a ellos. Yo conozco un caso de una persona muy adinerada que estaba enferma y no pidió a Dios la protección, sino que se basó en su Dios, que era el dinero. Entonces se fue a Cuba, se fue a Estados Unidos, se fue a Europa para tratar su enfermedad, pero la ciencia no pudo solucionar eso. Por más dinero que él tenía, el dinero no puede solucionar su problema. Por eso nosotros tenemos que llevar la palabra también a esa gente, a la gente adinerada, porque cuando se le termina el Dios, que el Dios no puede solucionar los problemas de salud o muchos problemas, ellos entran en depresión. Y tenemos que hacerles saber que Dios es el que salva, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Por eso también nuestro amor tiene que ser para la gente rica, para la gente pobre, para los enfermos, para los necesitados. Por eso a Dios también tenemos que pedirle ese amor. Y la prudencia también tan muy importante, porque la prudencia es saber callarse a tiempo. La prudencia es cerrar nuestra boca para no agredir, para no ofender a las personas. O sea, tenemos que tener la inteligencia y la sabiduría de saber callarnos, de pensar antes de hablar, para no herir a las personas. Tengo un texto bíblico aquí, que es Proverbio 15:5, le quiero compartir. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Por eso tampoco tenemos que enojarnos con nuestro pastor cuando nos corrige. Tenemos que ser sabios, porque Él lo hace porque nos ama, porque es un pastor que cuida a sus ovejas. Por eso, hermano, en sus oraciones tenemos que empezar a pedir a Dios estas tres cosas: sabiduría, anchura de corazón y prudencia. Pídala, porque en Santiago 1:5 dice que aquel que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios, y Él nos va a dar sabiduría abundantemente. Así que, hermanos, reflexionemos en esta palabra, porque es muy necesario para este tiempo. Es algo que realmente nos va a hacer mucha falta: el amor, la sabiduría y la prudencia. Teniendo estas tres cosas, vamos a ganar terreno ante Satanás. En estos tiempos últimos, Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a tratar de cada vez más ponernos en contra de ellos, de nosotros. Va a tratar cada vez de traer confusión, desánimo, engaño, todas estas cosas. No se olvide que la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él nos va a querer devorar en este tiempos difíciles, pero lo tenemos a nuestro Dios, que Él es mucho más poderoso que Él. Recuerde que también Él ya fue derrotado en la cruz, fue fracasado, ya fracasó. Por eso tenemos que tomarnos de nuestro Señor Jesús para no caer en la trampa de Satanás. Así que, hermano, este ha sido el mensaje. Y bueno, comencemos a pedirles a Dios todas estas cosas, reflexionemos, y que la victoria es nuestra, porque si conocemos al enemigo, el enemigo va a ser derrotado. Por más que él ponga trampas, nosotros tenemos armas verdaderas, puras, que el Señor nos dio para saber derrotarlo. Hermanos, nos vemos, te doy la bendición en este día, y que Dios te bendiga, y nos vemos pronto.